¿Cómo evitar que nuestras emociones negativas nos controlen? Porque claro, cuando tenemos emociones que nos apoyan y que son positivas, pueden ayudarnos a alcanzar grandes cosas en nuestra vida, nos pueden animar y motivar para que podamos hacer cosas que de lo contrario tal vez no haríamos. Pero ¿qué pasa cuando las emociones negativas entran y en vez de beneficiarnos nos autosaboteamos a nosotros mismos cuando las obedecemos? Y por ahí quiero comenzar. Es muy importante y vital que nosotros aprendamos a no ser gobernados por lo que sentimos, porque muchas veces también nos acostumbramos a tener esas emociones positivas que nos dan un empujón, que nos animan para seguir persistiendo en hacer las cosas. Y por eso es que iniciamos muchas cosas, pero en el momento de la persistencia no tenemos la suficiente determinación porque carecemos de emociones que nos apoyen. Y por eso es que comenzamos cosas y no las terminamos. Por eso es una muy mala idea que nosotros dejemos que nuestra vida y nuestras acciones sean guiadas por nuestras emociones, mucho menos por las emociones negativas que vienen a destruir y a deshacer lo que muchas veces con esfuerzo y sabiduría hemos tratado de edificar. Pero ¿cómo podemos hacer para nosotros no dejarnos controlar cuando esas emociones dañinas vienen a nuestra vida? Esas emociones que rompen relaciones, que deshacen vínculos, que nos llevan a renunciar y a romper cosas que hemos estado tratando de edificar, como cuando viene la ira, cuando viene la falta de perdón, el desánimo, como cuando viene el enojo o cuando vienen otro tipo de emociones que en vez de ser un beneficio para nosotros nos dañan. Y quiero darles una clave hoy, no voy a hacer este video muy largo, pero es una clave que te va a ayudar mucho. Y el mejor momento para tratar con las emociones que nos hacen daño es inmediatamente. No esperar a abrazarlas y a darles cabida, porque entre más nos sumerjamos en ellas, va a ser más difícil salirnos de ese estado. Entonces, no se trata de no sentir emociones, porque nosotros fuimos creados y diseñados por Dios para tener emociones. El problema es cuando nosotros nos sumergimos en esas emociones y permitimos que ellas tomen el control de nuestra vida, de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Por eso es importante que cuando esa emoción negativa y dañina entre en escena, ahí la tenemos que detectar inmediatamente para no darle cabida, para cortarla de raíz. Y les voy a dar un ejemplo, como por ejemplo alguien te ofende, digamos tu cónyuge, ¿verdad? Viene y te ofende y te dice algo que automáticamente hace que se te suba, ¿verdad?, el calor y que tú ya quieras enojarte, pero inmediatamente que eso viene, tú tienes que cortarlo y decir, no, yo lo perdono. Irte a un lugar a orar si te es posible y decir, no, yo perdono a esa persona. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Damos luz verde a esa emoción y empezamos a decir, ¿cómo se atrevió? ¿Por qué me dijo esto? Yo le hubiera dicho lo siguiente. Qué desagradecido es. Y ahí empezamos a abrazar y a sumergirnos en ese estado. Ese es el error que cometemos. Igual cuando viene el desánimo, nos sumergimos en esos pensamientos, o cuando quiere venir el temor, cuando quiere venir la inseguridad, nos sumergimos en eso. Y esas emociones negativas, cuando nos sumergimos en ellas, es como cuando te sumerges en una piscina. Es muy difícil que después de que ya te has sumergido
pueda salir sin causar estragos, porque ya empieza a dominarte y a controlarte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Empezar a entrenarnos para que apenas la emoción venga, nosotros automáticamente la cortemos. Y quiero leerles un pasaje que nos va a traer más luz a esto que les estoy diciendo, y está en Romanos 6:19 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Mire cómo el no controlarnos, el desenfreno, nos puede llevar al pecado y a hundirnos en ese pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Entonces, mire este principio tan importante que podemos sacar de este versículo, que dice que ahora debemos, antes éramos esclavos de nuestras emociones, de nuestros deseos, del pecado, éramos esclavos. Ahora dice que debemos entregarnos como esclavos a la vida recta para poder ser santos. O sea, debemos entregarnos como si fuéramos esclavos a hacer lo correcto. Y entonces, ¿qué es lo que esta palabra tiene como principio? Un esclavo no está preguntando o no se da ciertas libertades de sus deseos o de su opinión porque es esclavo. Él sencillamente sigue órdenes. Mire lo que este pasaje está diciendo. Nosotros debemos entregarnos como esclavos a hacer lo correcto para poder llegar a ser santos. O sea, no estar sumergiéndonos, esto fue injusto, ¿por qué me dijo esto? ¿Cómo me siento yo? ¿Por qué me lo hicieron? No, sencillamente entregarnos como esclavos. Bueno, a mí me mandaron a perdonar, punto. Yo perdono, sin darle tanta cabida. Bueno, el Señor me dijo que no tenga temor porque Él no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, aunque tenga temor, vamos para adelante y yo confío en el Señor. Voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera, hacer lo correcto. Cuando quiera venir esa ira, cuando quiera venir ese enojo, ahí entonces el Señor dijo que camináramos en amor y que nos toleráramos unos a otros nuestras faltas como Él nos tolera a nosotros y nos perdona. Lo voy a hacer y punto. No sumergirnos. Eso nos va a ayudar un montón, porque cuando nosotros nos empezamos a sumergir y en esas emociones y en lo que se dijo y en lo que hicieron y en que si nosotros tenemos la razón, entonces ahí es donde empieza a dominarnos. Entonces, cuando nosotros veamos que se asoma esa emoción en el umbral, ahí es donde nosotros, cuando quiera venir la preocupación, la ansiedad, cuando veamos que la preocupación se asoma en el umbral de nuestros pensamientos, ahí mismo cortarle y decir, no, Dios está obrando. Dios va a usar esta situación para mi bien. Él me va a sacar adelante. No voy a permitir que la ansiedad y la preocupación vengan a mi vida, porque Él dijo que no nos preocupáramos por nada, porque nuestro Padre tiene cuidado de nosotros, hasta los cabellos míos tiene contados. Y ahí es donde usted tiene que aprender a no permitir a esas emociones negativas que entren, se sienten, usted abrazarlas, ponerse la cobija del desánimo, del temor, la cobija del enojo, de la falta de perdón. Todo eso es lo que hace que eso nos domine. Y algunos tal vez pueden decir, bueno, yo no lo puedo evitar, yo soy una persona que me preocupo mucho, yo no puedo evitar cuando me enojo. Bueno, tenemos que quitarnos esa manera de pensar y ya no decir eso, porque Dios ya dijo que Él nos dio el poder y somos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Dios ya te dio el poder del Espíritu Santo para que tú puedas vencer todas las cosas. Eres criatura
criatura nueva en Cristo. Él te ha dado su mente, Él te ha dado su poder, Él te ha dado dominio. Acuérdese de lo que leímos, ya no somos esclavos. Por eso me gusta mucho el final de ese pasaje, porque dice que cuando éramos esclavos del pecado, estábamos libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Qué quiere decir? Que ahora que Cristo ya nos liberó del pecado, sí tenemos una responsabilidad de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos de la maldad, sino que Dios ya nos dio un poder sobrenatural, que es el poder del Espíritu Santo, para poder hacer las cosas que antes humanamente no podíamos. Por eso ya no digamos, no, yo no puedo, me controla, es que me enojo y me domina, es que a mí no me gusta, es que yo no lo puedo hacer. Quitémonos esa manera de pensar, porque esa manera nos limita. Es nuestra propia manera de pensar la que nos limita a pensar que podemos ser personas que confiamos en Dios, por personas que tenemos poder de Dios para vencer todo aquello que quiera venir a controlarnos. Igual pasa con el pecado. Si tú te sumerges en esos deseos, en esos pensamientos impuros, claro, vas a terminar en ese pecado. Eso va a ser una resbaladilla que luego va a ser muy difícil que tú puedas levantarte de eso. Pero si tú empiezas a detectar apenas llega la tentación y decir, no, eso no me puede controlar más a mí porque Dios lo dijo, ahí es cuando empiezas a ejercer tu dominio propio y entonces empiezas a tener victoria. Entonces quiero terminar con esto. ¿Cuál es la manera de tener victoria sobre esas emociones dañinas, sobre el pecado? Apenas llegue, somos esclavos de lo bueno. Mi Señor me dijo que haga lo bueno, sencillamente lo hago sin pensarlo, sin analizarlo, sin darle tanta vuelta, hago lo correcto y ya me evito de meterme en cosas que sé que luego van a sabotear lo que Dios está haciendo conmigo. Que Dios te bendiga y nos vemos en un siguiente video. Dale like, por favor, comparte este video. Bendiciones.